Hola, bienvenidos otra vez más a Triángulo Satelital. Estamos acá en Magia Libros. Estamos filmando el segundo capítulo de nuestra segunda temporada. Efectivamente, estamos en el segundo capítulo que filmamos antes de que salga el primero, así que nosotros ya sabemos todo. Viajes en el tiempo, sí, se luego. Absolutamente ubicuos. Sí. Y tenemos un tema bastante interesante hoy, que me parece incluso también es un tema poco intuitivo para la ciencia ficción. Ciencia ficción y animales, o animalidad. Vamos a ver hacia dónde nos lleva la conversación. Quizás pensamos más tecnología y seres humanos cuando estamos pensando en la ciencia ficción, pero los animales están presentes en nuestra relación con la tecnología, con la ciencia, con el capitalismo, nos acompañan y desde luego habitan también en las historias que leemos, escribimos, y eso obviamente no queda fuera ahí la ciencia ficción. Y hemos invitado a una persona idónea para hablar de este tema. Sí, es una persona y también es un animal, como todos los humanos que estábamos participando de este proyecto y como usted que está mirando esto presumiblemente. Invitamos a María Eugenia de Catena, a quien le agradecemos mucho haberse acercado a esta pequeña tropilla. Puya veces. Ella es escritora, es autora de este libro de cuentos Como ruedas, como jaulas, como comadrejas, pero también es guionista de historietas. De hecho, Las Durmientes ganó hace poco voy a decir todas las cosas lindas para que no se tenga que ella como a merendar. Vamos. Sí, claro. Ganó el premio a Mejor Guión en la Crack Bang Boom, ¿no? Del 2025, efectivamente, que es una serie de 4 historias cortas. Y también, además, participa como escritora de un montón de manadas de escritura, que me parece también un fenómeno muy, muy interesante. Y además de esto también, además de ser una escritora de género de ciencia ficción y cosas raras, es una lectora profesional, en el sentido de que es una doctora e investigadora, pero no de ciencia ficción, sino de letras hispánicas medievales, ¿correcto? Sí. Sí, traductora de vidas de santas medievales. Entre otras cosas. Entre otras cosas también. Bueno, es poquito nomás. Son 2 o 3 vidas en uno. Bien. Muchas gracias entonces por habernos dado un ratito para hablar de los animales que además están muy presentes en la obra de Eugenia. Una primera pregunta, y ya que bebés abrevás en varias fuentes literarias, es ¿qué rol cumplen los animales o la animalidad en la ciencia ficción que no cumplen en otros géneros literarios ficcionales que pueden ser no medievales? Bueno, pues estuve pensando, ¿no? En la animalidad, en la ciencia ficción. Entonces pensaba, ya sabemos por dónde vamos, ¿no? Pero que por un lado, inclusión de los animales en un rol importante, protagónico de peso. Por un lado, lo que hace es relativizar la centralidad humana, la presunta centralidad humana, y de los valores y las perspectivas humanas, ¿no? Y un poco cuestionarla, desplazarla, resquebrajarla, ¿no? Entonces me parece que si la ciencia ficción es, entre otras cosas, el género del experimento cognitivo y de la imaginación de mundos posibles, diferentes, ¿no? Bueno, pensar mundos ficcionales, imaginar mundos ficcionales, no marcados por un antropocentrismo, ¿no? Dominante en todo el sentido de la palabra, ¿no? Como prevalente y también que pretenda extender su imperio sobre todos los medios de existencia. Y también pensaba que permite o favorece la construcción de mundos narrativos que no sean monolíticos, que no sean, estén estructurados en torno a un centro único, ¿no? Como si un modelo de centro-periferia o cerco y el resto de los planos de la existencia subordinados a ese centro único. Y también mundos que no sean ni binarios, ni dicotómicos, ni organizados en torno a dualidades, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, está esto que decía recién en la presentación. O sea, se desarma muy, muy pronto, ¿no? La dualidad humanidad reino animal, para empezar, somos animales, y después porque tampoco el reino animal es un bloque compacto, ¿no? Continuo, sino que lo que tenemos en verdad es una diversidad, una multiplicidad de formas de vida
totalmente inimaginables en un punto para lo que es la perspectiva humana, ¿no? Entonces, me parece que también favorece esto, la imaginación de mundos fundados en torno a la multiplicidad, la diversidad, la fluidez. Entonces, me parece que por eso es una buena vía de acceso a imaginar otras formas posibles de convivencia, de comprender las cosas. Y después está como toda esta otra vertiente que me parece muy rica, que es, bueno, cómo imaginamos, cómo conocemos estos animales y todo el discurso científico sobre los animales, ¿no? Bueno, y acabo de hacer muchas digresiones capaz, pero digo, me parece que, o sea, los animales nos enfrentan a una alteridad, una otredad muy radical, ¿no? Y opaca también, ¿no? En un punto, justamente por esto, porque se apunta a los límites del conocimiento del saber humano, ¿no? Justamente en esta diversidad de lo que es el reino animal y eventualmente el reino de las plantas, de los hongos, de las bacterias, ¿no? Pero etcétera, quedémonos con el reino animal ahora. Lo que tenemos es una diversidad de formas de vida con experiencias del tiempo, del espacio, de lo sensorial, del mundo, totalmente otras y justamente inimaginables en términos humanos que podemos ofrecer por el lenguaje, los conceptos. Digo, se pensan, o sea, tienen distinto rango de percepción de colores o sonidos, hasta otros sentidos o combinaciones de sentidos u organizaciones neuronales, ¿no? Para no abundar en ejemplos. Entonces me parece que también nos enfrenta a una alteridad radical, opaca, pero acá en esta Tierra, en este planeta. Y pensar en esta paradoja de que los animales terminan siendo, digo, si me los encara desde este lugar, ¿no? Como representando justamente otras que son mucho más otras, mucho más alienígenas que muchos de los extraterrestres imaginados convencionalmente por la ciencia ficción, que más allá de tener por ahí, sobre todo la ciencia ficción clásica, ¿no? Forma muchas veces humanoide, o tiene lenguaje que es traducible o asimilable al humano, o a los lenguajes humanos, o móviles, intereses, muy asimilables a los humanos, cuando el reino animal es otra cosa por completo, ¿no? Y también pensar en ese sentido, me llamaba la atención, porque antes de ir a la charla, me corrí un poco en la biblioteca a ver qué me encontraba, como muchos intentos desde la ciencia ficción de pensar, de imaginar alienígenas extraterrestres, ¿sí? Que sean radicalmente distintos a lo humano, muchas veces recurren al imaginario o a características animales. Por ejemplo, pensaba en los extraterrestres de Historia de tu vida, de Ted Chiang, ¿no? Que tienen otro concepto, otra forma de percibir el tiempo por completo, pero en su fisonomía y todo son mucho más animales, humanos, ¿no? Es una forma posible, es como que la animalidad brinda una caja de recursos para pensar la otredad más distante. O en Hija de Sangre, de Octavia Butler, el cuento, ¿sí? Donde tenemos si bien estos seres otra vez se conforman en una sociedad, tienen jerarquías, tienen una organización política, etcétera, tienen instituciones, son muy extraterrestres, muy ajenos realmente. En este caso son más parecidos a centípedos, los centípedos monstruosos, o no sé, Black and Whites, que bueno, son los extraterrestres que se van directo al fondo del mar, al fondo de los océanos, porque ahí encuentran unas condiciones de vida similares a las de su planeta de origen. Es muy bueno, es un libro muy raro, claro, y todas estas cosas, capaz. Que también, bueno, esto, la investigación, la producción de conocimientos sobre animales. Además, a mí me gustan mucho las historias que tienen que ver con investigadores o científicos, gente que hace ciencia, gente que busca el conocimiento, se obsesiona con algo. Y me parece que todas las ramas de la ciencia, las disciplinas científicas,
que tienen que ver con animales tienen, por ejemplo, este potencial tan rico de ser las clasificaciones del animal, ¿no? Esa locura de los taxonomías, ¿no? Y van cambiando, van mutando. Esta pulsión por tocar de ordenar, esta diversidad en órdenes, familias, géneros, especies, ¿no? Cada una de estas clases, cada una de estas categorías tienen distintos alcances y son mutables y se van pensando y uno puede ir siguiendo la historia de cómo fueron en el último siglo cambiando estos ordenamientos y van así notando y cómo va cambiando la comprensión de lo animal o los experimentos con animales. Otro periodo muy rico y la relación con los animales. Es verdad que hay muchos planteos en donde, como en la ciencia ficción, aparece como elemento disparador la investigación científica. Ahí se repite el argumento de si los humanos fuéramos los animales de un experimento equiparable a lo que hacemos acá con los animales, ¿no? Haciendo, digamos, ni hablar del planeta de los simios, pero también como, digamos, casi en el uso ensayístico que tiene la ciencia ficción de ponerse ponerse en otro lugar. No necesariamente con fines educativos o políticos, sino también con esto, con construir una alteridad, ¿no? Con la dificultad que tiene, pensar en esto que decís de Kraken Waste como una animalidad o algo más cercano al animal, pero que tiene la posibilidad de trasladarse o de adaptar su ambiente, cosa que en general asociamos más a lo humano, ¿no? Quizás el rol del animal en un montón de ciencia ficción más clásica es aquello que uno se encuentra en el ambiente nuevo. El humano llega a un lugar nuevo y ahí aparecen estas nuevas criaturas, ¿no? Que son siempre, por su naturaleza, son alienígenas, son extrañas. Bueno, los tribbles en Star Trek, esas colitas de pelo que van reproduciéndose y crean un montón de problemas en la nave. Claro. Es un motor de la historia. Pero son pasivas de esa exploración. Cuando somos explorados por una especie alienígena, esa especie alienígena es bastante más similar a humanoides, ¿no? Como alguna especie que tienen una función de exploración, un fin más parecido a lo científico o a lo político, cuando se trata de algo de poder. Pero aparecen entonces sí los animales como contraste de lo humano en términos narrativos, como algo pasivo, ¿no? Como algo que, en muchos de estos ejemplos, como algo que puede más o menos modificar la trama, pero no lleva la trama adelante. La voluntad animal parece no poder llevar una trama, sino solamente seguir y responder al estilo, ¿no? Pero bueno, eso cambia, como bien sabes, según qué concepto tenemos de los animales en la sociedad, ¿no? Cómo nos separamos de esos animales y cómo nos relacionamos con ellos, que también es algo interesante, pensar cómo serán las relaciones interespecies, ¿no? Claro, me señalo porque no paro de hablar de Donna Haraway. Sí. Dije, bueno, ¿cuándo será que puedo hablar de Donna Haraway? Bueno, ya. Yo vuelvo un poco al manifiesto Cyborg una y otra vez, porque me parece que Haraway, lo que me costó al principio leyendo sus obras, era por ahí que es una prosa un poco espesa, que son conceptos que no son hiper precisos y mecánicos y que todo cierra y funciona prolijamente, y eso es justamente el punto, ¿no? Y nos quedamos con esta imagen del cyborg para la ciencia ficción, es un texto del 85. Quedamos con la idea de un cuerpo humano intervenido por la tecnología. Pero el ensayo es un principio de lo que ella está trabajando con el turuceino, con estas relaciones enredadas, con el parentesco, que ella dice, no podemos escindir el ser humano de la tecnología y tampoco podemos hacer una separación del ser humano del ambiente, de lo que llamamos naturaleza, que justamente se piensa como una cosa pasiva. Es un recurso a consumir, es algo que está ahí, y se incluye ahí animales, hongos, todas las diferentes especies que habitan también esta tierra, y es un poco ojito que también somos animales, también formamos parte de este ambiente, y el ambiente y las otras especies no son pasivas, y es un repensar un poco cuáles son las interrelaciones que aparecen ahí. Y ella está estudiando ejemplos de la ciencia ficción, así que hay algo ahí de lo animal muy, muy presente. Sí, es que creo que es seguir hablando del asunto.
quedar con el problema, no me acuerdo. No sé, ¿cómo hizo la producción? Pero claro, que sé que aprecia esto de vivir con, ¿no? Justamente esa confluencia. Y esto, claro, que se encuentra en muchos textos de ciencia ficción y de literatura imaginativa o especulativa en general, ¿no? De los últimos tiempos donde por ahí los animales sí ocupan un lugar más importante, que justamente se tiende a desarmar también esta dicotomía de naturaleza-cultura, animal-humano, dominantes-dominados, y etcétera, justamente por un entramado un poco más complejo, ¿no? Que favorezca las relaciones o presta atención a las relaciones interespecies, y ficcionalmente, bueno, estas relaciones interespecies pueden ser de convivencia, relaciones emocionales, eróticas, de dominio, de implicar algún cambio, hibridación o mutaciones, ¿no? Mixturas de distintas formas, combinaciones de distintas formas. Y me parece que, claro, ella toma mucho eso, y también mucho de lo que se está escribiendo pasa por ahí también. Estaba, bueno, ahora que mencionas a Donna Haraway, una de las recomendaciones que yo había pensado, que había traído para hoy, es un libro que a mí me encantó, que es un librito de Vincent Desprez, que ella es una filósofa belga, y que también escribe un poco en la estela de Donna Haraway y de Ursula Le Guin, toma elementos de ficciones de Ursula Le Guin, y hay un libro que ya sacó hace un par de años que se llama Autobiografía de un pulpo y otros relatos de anticipación, que son 3 cuentitos, si no recuerdo mal, 3 relatos, no siguen el formato típico del cuento. Los relatos donde ella imagina la ciencia del futuro, o una ciencia del futuro, que serían la asterolingüística, la asteroarquitectura, que estudiarían respectivamente el idioma de las distintas especies animales y las arquitecturas de las distintas especies animales, primeras o no, buscando justamente el significado que tienen para las especies animales estas distintas construcciones. Y es, entonces, por un lado, buscarle una voz y una mentalidad y una serie de intereses y mensajes relevantes, o sea, un aspecto de la realidad que normalmente desatendemos, ¿no? Tratar de imaginar cuál es la forma de habitar el mundo, realmente subjetiva, digamos, de los pulpos, o de los wombats, o de las arañas, y que pueden estar diciendo con sus rituales, construcciones y sonidos, sus formas. Y además me parece que también es como ella lo que ensaya ahí, un poco en la línea de Donna Haraway, es como una fábula especulativa, está como un cruce particular entre ficción y ciencia, una deriva particular de la ciencia ficción que tiene que ver con apropiarse de géneros y recursos, recursos científicos, para pegar un salto imaginativo, ¿no? Y de imaginar otro mundo posible, ¿no? Porque estos cuentos están escritos de una manera de discursos académicos o debates entre científicos o artículos, y además entre sus materiales incorporan artículos científicos realmente existentes, ¿no? O sea, los últimos descubrimientos sobre la sociabilidad de los pulpos los incorpora para llevarlo más, pegar un triple salto mortal de la imaginación y llevarlo más allá y pensar una relación especial entre un investigador y un pulpo. Y es súper interesante lo que hacen, por eso. Quiero leer ese libro ya. Muy hermoso, es muy inteligente, está muy bien lo que hace. Hace poco leí un libro que se llama La memoria de los animales, en donde también aparecen más allá del marco en el que aparecen. El libro es una novela, está como puntuada por cartas que una mujer que está en un hospital durante una pandemia le escribe a alguien que no sabemos quién es, y voy a decirlo, si quieren adelante. Entonces, es un pulpo a quien le habla bajo la premisa un poco de que ama ese pulpo.
¿no? Un amor que no tiene mucho de erotismo, de carnalidad, pero ama un pulpo que conoció, y hay una idea sobre el amor que rebalsa un poco, y después, bueno, se mezcla con la memoria del padre, con una relación romántica, qué sé yo, en la cabeza de este personaje. Pero en particular es con el pulpo el tema, que un poquito también se parece a los animales a los extraterrestres de la historia de tu vida también. Lo que hay algo medio fascinante, bueno, y a Tulu también, para el caso, ¿no? La criatura de Lovecraft. Algo raro tienen. Algo raro tienen los Totalmente, pulpos. sí. O sea, es justamente un ejemplo de una mente que no podemos sino pensarla como alienígena, porque está distinta a nuestra forma de recibir estímulos. En un libro que se llama Otras Mentes, que se me está olvidando ahora el nombre del autor, pero es un libro de divulgación científica que explora justamente cómo es que percibe y piensa y toma decisiones un pulpo. Es fascinante. Claro, sí, es reconocer que existen muchos mundos dentro de este mundo, ¿no? O sea, que es algo que ya nosotros somos diversos, nosotros somos diversos, pero la inclusión de esto, la consideración de una hipotética, imaginaria subjetividad animal o millones de subjetividades animales, ¿no? Por las distintas especies y demás, bueno, nos lleva al extremo en el ámbito de la ficción. Y saben que otra cosa que me llamó la atención mirando la biblioteca, un salto, es que me llamó la atención, pero tiene sentido, cuántos de estos relatos de la ciencia ficción centrados en animales son particulares, son singulares, tienen formas singulares. ¿No? Eso como recién hablaba de esto, en este libro de esta mujer belga, que es un cruce muy singular entre ensayo, divulgación, ficción, no sé, Moby Dick, si quieren, no sé, Moby Dick, o sea, que es una de las novelas más alucinatorias de la historia de la literatura, ¿no? Única, totalmente deforme. Y está totalmente motorizada por la obsesión con un animal que es inapresable en todas las distinciones de la palabra, ¿no? O sea, que significa muy obsesivo, y es obsesivo, ¿no? Pero a otro nivel, no sé, sí, recién hablaba de las relaciones amorosas entre humanos, animales. Sí, es una novelita chiquita, ¿no? De Stapleton. Súper muy humilde, si se quiere, es pequeñita. Es un libro hermoso, que no se perdió. Y es raro, pero es justo como una historia de amor entre una chica y su hermano perro. Un perro que tiene, por unos experimentos científicos de lenguaje, de inteligencia. Y si uno realmente va a construir una historia de amor entre una chica y un perro, que además fue criado como su hermano, esto necesariamente nos va a llevar a una historia fuera de los cauces habituales. Salvo que no amanece por completo ese eterno, ¿no? Donde uno no presta atención a esta diferencia animal. Entonces, me parece que me llamaba la atención eso, cuántas de estas historias de la ciencia ficción o géneros especulativos, imaginativos aledaños, que se centran en animales, ese justamente correrse de la realidad humana es como que arrastrar la narración a otros cauces, a otras formas, no tan trilladas. Y eso me pareció un tesoro. Muy lindo esa idea, aparte como que es como un doble tabú, pero casi, ¿no? Que un perro que no es perro y es un hermano que no es un hermano. Claro. Entonces uno como que tiene el impulso conservador ahí, como no está mal, pero no está tan mal, ¿no? Y además en la novela es muy inteligente porque hay zonas de esa relación que te dejan la ambigüedad. Claro. Pues no sé si ciertas cosas suceden o no suceden. Pero si sucediera tampoco te espanta, porque estás planteando desde como una relación amorosa. No sé, es muy linda esa novelita, la recomiendo también. Sí, así más clásica. Pensando en ejemplos muy clásicos de ciencia ficción con gran presencia de animales, yo me estoy acordando hoy de Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Y ahí, claro, o sea, muy New Wave, muy qué es lo real y lo no real, esa decisión entre lo tecnológico y lo orgánico siendo lo real en esa historia. Claro, el personaje siempre está buscando tener un animal real porque eso demuestra el poder adquisitivo de tener un bicho real de mascota. O sea, él tiene su oveja, que es un robot, pero es un robot que
se asemeja mucho al ejemplar real. Y para el vecino, que si tiene la mula, que es real o no, o será que sí, que el gato. Entonces, como que los animales también, al menos en este libro y creo que en otras narrativas también, simbolizan, evocan, o sea, son algo, demuestran algo, asociamos ciertos animales con ciertas cosas, el perro con la lealtad, el gato con la independencia, Team Gatos acá ya lo establecimos antes de empezar. Pero bueno, me parece que creo el animal, así no sea el personaje principal, está en un montón de relatos. Sí, sí. Y es cierto esto de la... me parece que por eso la taxidermia del animal, justamente su firmeza, tiene la capacidad de concentrar un montón de sentidos, significados, de simbolizar mucho y como decís, ¿no? Como significaciones más culturales, tradicionales, ¿no? Y también dentro de una obra literaria se lo puede cargar en sentido muy fácilmente, ¿no? Digo, hay un sentido que sea específico, conveniente a ese texto en sí, ¿no? Sí, hay mucho de eso. Sí. Hay muchos esto del animal robot que también es algo que se repite, ¿no? Como algo inquietante que produce la idea de un animal que en realidad es una máquina. Cuando la idea de que el animal es una máquina, acá este pollo que se llama Rigoberto nos puede dar fe, la idea de que el animal es un animal es muy antigua también, es bastante medieval incluso, el animal como máquina de instintos, cosas como pasar de eso a la idea de que es un diseño de una inteligencia parecida a la humana o superior, resulta como muy inquietante y es parte de lo que abre también considerando también que esto de que no haya animales está tematizado, el sueño de los androides, pero no está tematizado en un montón de ciencia ficción clásica en donde sencillamente no aparecen. No es que dicen y no había más animales, sino que a nadie se tropieza con un perro en el trayecto a ningún lado. O sencillamente como que no están. Me estaba acordando, si no recuerdo más, en el principio de Diario de Viajeros Intergalácticos, que se van todos los delfines y dejan como mensaje, dice, bueno, nos vamos, gracias por el pescado. Y ahí hay una primera como sensación ominosa de, esta especie que considerábamos por debajo de una especie de cadena trófica intelectual, en realidad siempre la supo, siempre la vio, y ahora se voló y no la vimos nosotros, ¿no? Sí, pensaba, bueno, también en mi Cordón Smith, no sé si lo dijeron, que también los animales tienen una presencia bastante importante. Hay un cuento en particular que es el juego de la rata y el dragón. Pues se imagina un futuro donde los viajes en el espacio son corrientes, pero se desarrolla una tecnología para cubrir grandes distancias que implican como un salto. Lo voy a explicar, yo tengo muy mala memoria. Bueno, así las cosas se van compostando en el interior y generando otras cosas, ¿no? Pero se desarrolla una tecnología que quiera dar como un salto y entrar como si le dijera una dimensión del espacio donde hay una amenaza bastante ominosa, terrible, y que los humanos persiguen como dragones. No, es una amenaza, no es orgánica, no es un ente biológico, pero persiguen como dragones. Es como un terror del espacio, tanto el espacio que te ataca y te aniquila, y a falta un símbolo, un nombre mejor, los humanos lo llaman dragones. No tienen forma de dragón, pero lo llaman, sí, recurren al símbolo animal. Como los aeromapas, además, ¿no? Como la zona no explorada de los mapas que es... Aquí es dragón. Claro, lo llaman dragones, no es algo letal. Pero resulta que descubren que los gatos, en estado de distinta percepción sensorial del universo, que en los gatos es el mismo terror del espacio, lo perciben como ratones. Entonces, como tienen su código genético, muchas habilidades para cazar ratones, uno como el instinto de cazar ratones muy rápidamente, empiezan a llevar gatos como contenido de los viajes, porque entonces en ese momento de los humanos contagiados y totalmente inermes frente a este dragón, los gatos empáticamente pueden cazar ese ratón y así pueden asegurar los viajes. Es hermoso todo esto, como la distinta percepción, las distintas habilidades y la simbiosis, otra vez, entre humanos y animales. Además, ese cuento es muy hábil porque en particular se centra en un
capitán de navío que se realiza que su relación con las mujeres es medio mala y tiene un vínculo medio amoroso ahí con su gata, la adora, la gata, en contraposición. Tiene muchos puntos muy interesantes el cuento ese, pero siempre me dan un poco. Sí. Me gusta mucho esto de la simbiosis también, como de pensar en el animal como pieza de una tecnología, ¿no? Como el canario en la mina. La idea de, hay algo de esta animalidad que vamos a hacerlo funcionar, vamos a hacerlo útil, ¿no? Entonces también se convierte en una parte como de un avance tecnológico, de encontrar esa propiedad animal que puede ser aprovechable en términos de progreso, sutil, probablemente, pero de progreso. Sí, que muchas veces, bueno, como el caso del canario, como recurso descartado, ¿no? Estamos en el país y casi, bueno, primero. Y acá me interesaba porque, bueno, aparece tal cual como parte de un dispositivo tecnológico, con una máquina, un compuesto mayor, que implica la nave, su piloto y el gato que pilotea en un punto. Pero grande, ¿no? Como en un lugar de subyugación y de elemento a explotar y reventar, como una pieza que esté para ser fácilmente reemplazable, sino casi como a pie de equiparable igual de importancia con el componente humano, de este ensamblado. Eso me parece lindo también. Sí. Las grandes historias de gatitos en el espacio, Alien. ¿Qué Jones? Jones. Sí. Fuente de problemas. Sí, pero hacia el final de la película, sí, eso es muy importante. Bien, Sí. es el alivio cómico también, como para mí en Alien, cuando aparece, es poco irritante que esté tirado en muchas ocasiones, pero alivia en un sentido, quizás no es cómico, solo alivio, como que volvés a recordar que hay otro vínculo de existencia en que no sos solamente, digamos, uno se ve representado por los humanos en el origin que son la presa de un predador de extremo, y cuando aparece el gato decís, esto me acomoda la idea de las relaciones entre especies, ¿no? Y después, bueno, no, porque es muy... Dentro de la dificultad que tiene pensar en esta idea que decías como de la posible subjetividad animal, es en pensar la misma dificultad que tenemos para pensar como otro humano, como otro individuo, ¿no? Y claramente la manera de salvar esa distancia es pensar junto a otras personas. Y por eso también me parece que es interesante los muchos trabajos que hiciste junto con otras personas, porque muchas veces la creatividad, en particular la escritura, parece un acto muy solitario, en donde además hay algo superhumano, ¿no? Como la escritura como algo que solamente hacen los humanos, dejar una huella, usar un código para que otra persona lo interprete y reproduzca una imagen en la cabeza, todo algo parece recontra superhumano. Entonces, salvar la distancia con otras subjetividades es una construcción inusual, incluso para un mundo tan vinculado personalmente como el de la ciencia ficción. Entonces, vos sos guionista de historieta y como tal trabajás con una artista visual construyendo un lenguaje en común, porque no es solo, digamos, no es como las antiguas historietas en donde el guión pasaba a quien dibuja y se interpreta directamente, sino que se construye un relato visual junto con el guión. Y después también formas parte de antologías y en particular con Camino entre nosotros, un trabajo de escritura colectiva en donde se borran después las huellas de autoría. O sea, se construye una especie de relato coral, ¿no? Coral es el animal con el que estoy vinculando esta pregunta, que por ahí parecía un poco entrada por la ventana. ¿Cómo es el proceso de escritura colectiva? ¿Encontrás esa especie de salida de vos misma en el...? Sí, es que es cierto, es otra forma de correrte de la centralidad, ¿no? Bueno, son dos caminos distintos, así yo desdoblo, pero por un lado la historieta y, bueno, en mi caso que yo dibujo, que solo escribo guión, y me gusta encararlo como un trabajo realmente de colaboración, que tengo la suerte de haber cruzado en la vida con Muriel Freda, que es con quien hicimos estos 2 libros, que nos gusta mucho trabajar juntas,
y donde realmente lo pensamos como un trabajo colaborativo. Em, Siendo guionista igual siempre, ¿no? Tenés que saber que, bueno, vos entregás un guión y se lo entregás al dibujante, la dibujante, y la va a transformar en otra cosa, ¿no? Y además vos tenés que estar escribiendo, pensando imágenes, ¿sí? Yo, por ejemplo, a mí me gusta en el guión presentar la división de páginas y algunas cosas sugerir cómo podrían ser, pero sabiendo que después la otra persona le va a dar su impronta, eso lo puede desarmar o no, lo reelaborará. Bueno, y en el caso puntual con ella, trabajamos mucho de ida y vuelta. Yo le doy borrador de guión, ella opina, después ella me manda bocetos, yo opino, trabajamos mucho y por ahí sí surgen problemas, porque bueno, en el caso de los 2 libros, tienen alguna vuelta, las 5 historias tienen alguna vuelta formal o algún desafío, que por ahí nos enfrenta a tener que pensar, bueno, ¿cómo podemos hacer para encontrar una vuelta gráfica a esto que queremos plasmar? O cómo lo podemos contar mejor, cómo armar la página. Entonces lo pensamos en teatro, nos intercambiamos bueno, forma de rearmar la página o dejar otra viñeta. Entonces, claro, termino haciendo una obra de colaboración, claramente el dibujo es de ella y todo, pero parte de la construcción es compartida. Y es buenísimo, es como un nuevo territorio que no es ni solo ella ni solo mía, sino las dos colaborando. Eso está muy bien. Y sí, es otro tipo de escritura, ¿no? Además que la otra es otra forma de escritura de la prosa, pero además eso, y tú de la prosa estás con tu lenguaje, tu imaginario, y eso es como extenderte así. Paso. En el caso de la escritura colaborativa, bueno, está en el caso de las antologías, que bueno, sí, uno entrega un texto y va a formar parte de una constelación de otros textos, otros estilos, otros intereses, y se arma otra cosa, y está buenísimo. Y después el caso de la lectura colaborativa, en mi caso los 2 libros, sí, fue un trabajo de pensar en grupo, primero cuál iba a ser el esqueleto general de la historia, los personajes, o sea, poner algunos puntos en común y también tratar de acordar un estilo. Pero en los 2 casos, tanto en No me llames Tami como en Carne entre nosotros, era justamente uniformizar de alguna manera o buscar un estilo común que no fuera el de las 3 personas involucradas en la escritura, sino tratar de hacer un libro, en los 2 casos, un libro sin costura, no que uno estuviera saltando, sino que fuera un poco de las 3 que escribíamos. Entonces, bueno, sí, además, yo tiendo a cierto, no sé si barroquismo, pero cierto trabajo medio denso con el lenguaje, pero en un mal sentido. Pero era escribir de otra manera, porque era escribir en ciertas convenciones genéricas con cierta literatura más folletinera, libro de bolsillo. Entonces, bueno, además llevábamos cada uno lo del escrito, lo trabajábamos, lo pulíamos, opinábamos. Entonces, bueno, fueron buenos experimentos. Y sí, te lleva a otra cosa, a seguir pedimos. También para explotar esa posibilidad del trabajo en común y que ese que no sea de la costura no sea solamente acordar el código más chato, que eso sería, bueno, decimos, sacamos toda marca de estilo y hacemos telegráfico el cuento, sino construir en común, que es siempre el ida y vuelta, ¿no? Que la verdad que es muy distinto a la antología, en donde el efecto de la cercanía, de la justaposición, se da en la lectura, no se da durante la escritura. El ida y vuelta como que modifica y enriquece un lenguaje en común que lo vas allá de ninguna de las partes individuales. Sí, y que es para ese libro y se agrega después de ese libro. Sí. Y leer y escribir en comunidad es otra experiencia por completo. O sea, incluso en este programa nos ha pasado de leer un libro y yo tener una experiencia, y la puesta en común de lo que nos pasó con el libro es como, oh, che, como que este libro me gusta más o me dice más cosas después de haberlo compartido. O sea, es como un poco esta idea de que todo se hace en comunidad, nos hacemos pianos boludes, sobre todo escribiendo, porque soy yo como una pequeña diosa creando territorios y imaginándome mundos. Pero claro, el libro no existe
realmente, sino hasta que alguien más venga y agarre el libro y lea y tenga una experiencia con eso. O sea, siempre son universos que estamos compartiendo, por más que no queramos aceptarlo quizás en el momento de la escritura. Bueno, pero es eso también, ¿no? Una que con todas las lecturas y las preocupaciones y las charlas, tus experiencias, todo. Así que sí, eso, ¿no? La escritura es solitaria y no es en el vacío. Claro, o sea, bueno, tirándolo un poco así es de lo animalidad, vive de un ecosistema, sobre todo cuando estamos trabajando un género bastante establecido y que ahora estamos viendo cómo se va abriendo. Porque a ver, o sea, tenés todas las etapas, tenés la ciencia ficción más clásica, Edad de Oro, empieza con el New Wave, el Cyberpunk, el Post-Cyberpunk, y ahora tenemos todas estas experimentaciones, tanto formales como genéricos, con el weird, lo que está surgiendo ahí, ¿no? O sea, entonces, no podemos hablar, por ejemplo, como decías vos, algo con tentáculos nos remite automáticamente a Lovecraft, porque sí, si tiene algún tentáculo decís, weird, existe, como que nada está limpio, no de significaciones, y me parece que, bueno, como que eso sucede también cuando justamente metemos animales. Es un poco un giro, pero me interesó mucho un cuento, acá en este libro, de un animal con rasgos humanos. O sea, justamente el cuento de las comadrejas. Que claro, es súper inquietante la mezcla no solamente de comportamientos de diferentes animales, incluido el ser humano ahí. O sea, ¿qué son estos bichos? ¿Cómo funcionan? ¿Qué significan? ¿Cuál es la relación entre los seres humanos y estos bichitos? ¿Por qué tienen rostros humanos? Y me parece, mi lectura es que no es tanto un cuento como para comprender, sino para experimentar. Pero me interesó mucho esa mezcla, no solamente de rasgos, sino de comportamientos de muchos animales diferentes en ese cuento. O sea, como vivís un poco, porque hay un montón de nichos en este libro, un montón, y es muy interesante leer una colección de libros que un poco el hilo común son los animales no humanos, y los humanos claramente. Ay, bueno, gracias por lo que te gustó ese cuento, me re alegra. Sí, bueno, a mí me pasó con ese libro, que en verdad no es que escribir sobre animales, no como escribir sobre animales, sino que yo, bueno, escribo, como muchos, escribo, pero en un momento dije, bueno, a ver si puedo armar como una sección de cuentos. Y a mí me gusta el género cuentos, o sea, soy lectora de cuentos, me gusta, lo disfruto mucho, también la novela, pero me gusta el cuento. Y me gustan los libros de cuentos, me gusta que tengan diversidad y cierto parentesco también, ¿no? Que armen como algo. Que dentro del libro se arme algún tipo de consideración, dijimos antes, o sistema, o tela de araña, algo que quiero decir, que haya algo ahí que los unifica. Y bueno, entonces de ahí seleccionando cuáles me gustan más, cuáles menos, qué podían entrar, bueno, claro, que muchos animales. Los fuegos, sí, o forma de vida no humana. Y bueno, sí, hay muchas posibilidades. Ese cuento en particular, esto que no se entienda mucho, nos tiene que ver también con qué pasa, tiene que ver con la construcción del narrador que llega a este lugar y no entiende mucho qué es, y encima su anfitrión es mudo, o lengua, después sabemos que no tiene lengua, o sea, no habla. Entonces todo lo que sabe o cree saber lo deduce de lo que ve. Y algunas influencias son muy caprichosas, ¿no? No voy a decir, tipo, me está diciendo cualquier cosa, ¿de dónde saca esta deducción? No es un nombrador confiable en ese sentido. Y bueno, sí, se entiende algo extraño, como el mundo es extraño, ¿no? Como el mundo de la realidad es extraño, sí. Sí. Y ese sí, quise hablar un poco algo de los viajeros medievales. Eso sí. Ahí tienen una simpleza, a veces es una cosa muy directa, esos relatos, y justamente te sientan cosas de manera muy arbitrarias y me gustaba ese tono. Es eso que se reproduce además en otro. Bueno, ahí está uno que es bestiario de ciencia ficción, que es un poco arbitraria también la selección, pero que tiene, efectivamente, tiene varios cuentos en donde aparece alguna especie. En general acá sí aparece lo animal como la especie de un animal extraterrestre, ¿no?
que siempre pone en jaque la idea de animal que tiene el humano, que siempre es el observador, además. O sea, siempre el punto de vista, porque también un poco es difícil pensar, me parece, la narración fuera de la perspectiva humana. El tiempo, el conflicto, todas las cosas asociadas a la narración, incluso el acto de decir algo y esperar que alguien lo entienda, ya parece ser estar muy asociado, medio difícil de separar al humano. Pero recuerdo incluso que creo que es en el libro de cuentos Bestiario de Cortázar, que también hay un cuento que es de ciencia ficción, o le pega el fleje, digamos, de la ciencia ficción, en donde con una granja, con unos animales que no terminan de describirse. Y los que producen dolor de cabeza. Sí, que tiene, y que tiene un más que mucho, que no lo hizo, pero estoy pensando que tiene la misma cualidad. No. Cepalea, sí. Qué mala memoria, creo. Cepalea, exactamente. El libro Bestiario, justamente, en donde la verdad es que de Bestiario tiene poco, y el libro, la colección de cuentos de Cortázar, salvo este en particular, que justo recién me doy cuenta que tiene bastantes críticas de ciencia ficción, e incluso bastante original en el sentido de que no agota la novedad, deja abierta la interpretación, no tanto hacia lo fantástico, sino más bien hacia lo extraño del asombro propio de una ciencia ficción quizás más folletinesca, más de personajes y así, llega unos nichos que no sabemos qué son, pero lo interesante es que justamente cae bajo la idea de bestiario, que es algo medieval, que es tratar de meter un animal en un cuento, no un cuento necesariamente, sino convertir un animal en una pieza literaria. Y esta es una descripción que da cuenta de lo que es un dromedario, porque vos no vas a ver nunca un dromedario y no tenemos otra manera de extraer la novedad. Sí. Sí, y lo que es interesante, bueno, de los bestiarios se puede exponer acá la literatura sobre animales es, bueno, a través de qué rasgos vos describís a un animal, ¿no? Cualquier descripción es potencialmente infinita. ¿Con qué rasgos te vas a quedar? Como característico definitorio de ese animal. Y algo a los bestiarios encontraban la simbología o el sentido y significado, las correspondencias, correspondencias de ese animal, y que muchas veces eran contradictorias, ambiguas, ¿no? El unicornio puede ser la inocencia y la pureza, puede ser Cristo y puede ser el pecado y la lujuria, y es un animal feroz y es un animal manso al mismo tiempo, es todo, por ejemplo. Y a veces que le ponen la cabeza en la punta de la nariz, o sea, chico. Sí, hay otro cuento en bestiario, tiene un animal que es bestiario, justamente tienen un tigre dentro de las casas, es de la verdad, que retensa lo que pasa ahí, ¿no? Y también es un tigre real, es un tigre simbólico, esas dos cosas al mismo tiempo, ¿qué está pasando ahí, no? Se ve, no se ve, es real, ¿no? Es imaginario, y sí, eso también se puede estar mucho en los animales. En ese cuento y en cualquier otro, ¿no? Te termina proyectando sentidos sobre el comportamiento de los animales. Bueno, muchas veces es el narrador, en términos literarios, los humanos, en términos generales. Pero en el fondo no sabemos, ¿no? O sea, muy bien qué pasa. Sí. O sea, no, me parece que también pensaba para hoy, ¿no? Bueno, todos animales reales, animales imaginarios. Pero para la literatura, todos los animales tienen un componente imaginario muy fuerte. Pues esto, bueno, al narrarlo, al escribirlo, ya me estás narrando en términos que no son animales, que son totalmente foráneos al animal. Quizás ahí viene también la voluntad de la taxología, ¿no? Como esa de convertir en una categoría estanca en donde se puede describir a partir de unas características que se definen dentro de un código interno, ¿no? Se parece a esto, no tiene esto, pero sí tiene esto, y no tenemos que convertirlo en relato. Como una vez que se convierte en relato ya es efectivamente como... Con las enormes falencias que eso tiene, porque nunca se termina la taxonomía de los animales. Es un poco, es una gesta que no termina nunca. Pero es verdad que cualquier adaptación, cualquier descripción de un animal ya se llama volviendo a la acción. Sí, está. Yo crecí viendo los documentales de la naturaleza, que es algo que sigo haciendo, es una de mis actividades favoritas.
O sea, la voz de David Attenborough, hay que decirlo con un acento de... David Attenborough, para mí, el que siempre hacía las documentales de la BBC, que es un señor de 90 y pico de años ahora, que hizo como, bueno, o sea, era para mí una voz que yo escuchaba en mi cabeza, es como la voz de Werner Herzog, que un poco tenés esa, bueno, quizás no, que tenés esa voz en tu cabeza y es el tipo que te narra lo que está pasando con el dicho. Claro, o sea, mucho será conjetura, pero a partir de un estudio científico, ¿por qué este pájaro canta así? O este dicho que vive en el fondo del mar, los documentales sobre el fondo del mar, Dios mío. Es una cosa que yo les he hecho, bueno, comiendo mi cena, mirando y yo, y quedo con el dedo acá, porque es increíble realmente, un poco volviendo a lo que vos decías de esta vida, que no podemos sino llamar alienígena en la Tierra. Que está el misterio, me parece que llegamos un poco a eso, que si bien cargamos de sentido a los animales no humanos, porque bueno, ¿cómo vamos a describir un ente que encontramos en nuestra imaginación en el espacio? Bueno, es como un pulpo, es como un escarabajo, es como una serpiente. Tenemos que usar algún tipo de referencia y si se ve como una serpiente es peligro, claro, y bueno, quizás nada que ver, pero tenemos que proyectar sentidos. Que hay un montón, como vos decís, de formas o de pensar o de comportamiento que no sabemos. Es realmente aceptar también lo misterioso del ambiente. Hay formas de vida que no conocemos directamente, ¿no? Porque perfora ciertas profundidades, o sea, son desconocidas. Y también este desconocimiento se proyecta en el tiempo, ¿no? Porque, bueno, la humanidad es, si uno lo piensa en términos terrestres, es bastante joven en un punto, ¿no? Como hay millones y millones de años para atrás, donde solo se puede especular, o bueno, conocer a través de ricocósides y distintos cálculos, tratar de imaginar cómo fue esa vida prehumana, o esa forma de vida prehumana. A mí es vértigo todo, o sea, ya se hablar en cifras, que totalmente no humanas, por encima del humano. Yo no me puedo imaginar 3 millones de años atrás, no puedo concebir, eso es vertiginoso, ¿no? Todavía no, pero cómo era el mundo, el espacio, la forma de vida, los ecosistemas, las convivencias. Me parece que prestar atención a los animales, eso va para adelante, va para atrás, te lleva a otra forma de concebir el tema. Y me acordé de cuando decía recién un documental que creo que también era de la BBC, pero no sé, era una serie de pocos programas que imaginaban evoluciones futuras de especies existentes. Especulativo por completo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo será dentro de 1 millón de años tal especie? ¿Cómo va a evolucionar? ¿Y por qué tenía un programa que estaba centrado en cómo los puntos salían fuera del agua y tomaban como hábitat de los árboles, las copas de los árboles? Entonces, ¿cómo se desplazaban? ¿Cómo se alimentaban? Y todo fundamentado en especulaciones científicas, ¿no? De ese momento. Bueno, ¿por qué pueden evolucionar así? Por tal cosa, tal otra. Tal parte de su cuerpo evolucionó de esta forma. Era maravilloso. También la otra forma de la ciencia ficción. Totalmente, sí. Bueno, estaba pensando también para el caso esta idea de que podemos comprender a otros seres humanos. Como, bueno, o sea, no sé, al gato lo comprendo más o menos porque tenemos ciertos códigos compartidos. Me va a maullar y va a hacer así con la patita cuando quiere comer y demás. Me va a gruñir cuando no quiere más mimos, lo que sea, no se va. Pero esa misma, como un poco lo que estaba diciendo antes, de complejizar las relaciones, de descentrar al ser humano, pero también descentrar al narrador o la persona que está como dando sus conjeturas, esas posibilidades de conocerlos y de comprendernos, de comprender el sistema, o sea, aplicar una taxonomía, un poco está bastante fuera de nuestro alcance, me parece. Que eso es positivo y negativo a la vez, quizás, pero bueno, habitamos un misterio. Y sí, es que esto, ¿no? La opacidad del bueno, de las personas, decíamos antes, y no sé, un cuento que tenga historia, la historia de entre una chica, un perro, y no vayan más.
y es una relación única, singular. Bueno, todas las relaciones son únicas, singulares, ¿no? Centrándote en una cosa así, es como que podés llevar el extremo dentro de la ficción, algo que consustanciar a cualquier forma de relación con otra, ¿sí? Que es una relación sin nada por la opacidad, por la anterioridad de las dos personas, solo que es única y no se parece en ningún otro. Bueno, por fuera de la ciencia ficción, pero en géneros como el terror sí que está muy codificado determinados animales con una exploración de la opacidad del prójimo, como el hombre lobo o el vampiro, en términos de una criatura no humana y más asociada a instintos animales y demás. Y hay efectivamente mucha exploración sobre eso, de qué significa. Pero aparece como ese código del hombre lobo como en plan también como una representación de una masculinidad exacerbada, porque además siempre es un hombre lobo, bueno, seguramente hay muchas variaciones, pero aparece como esa exacerbación de ciertos rasgos animales que tienen los humanos, ¿no? Lo mismo para el caso con otro. En la ciencia ficción no se me ocurre que haya un animal que tenga esa codificación, salvo, sí, digamos, los pulpos o los animales submarinos, pero de los animales submarinos como una representación de un mundo que es prácticamente otro planeta, que justo es el nuestro, pero es otro. Hoy no podemos ir, no sabemos qué hay, no se ve, cada tanto sale un bicho y da miedo. Entonces, Porque esto de siempre me parece que más allá de sí, obras llenas de ciencia ficción, después están los animales que aparecen mucho en la obra, muchos de estos escritores más inclasificables, periféricos, por ejemplo Angela Carter, me gusta mucho ella. Ella fue muchos cuentos con animales, donde sí están muy ligados a algo inquietante, amenazante, pero también un poco sensual, y explota mucho esa ambigüedad. Sí, no sé, no era Carrington también, pero bueno, yo más por el lado de lo surrealista, lo onírico, pero creo que Carter me gustó mucho y no es de ciencia ficción, Pero para mí es una me viste que para ahora de Angela Carter es una weird. O sea, Chang Newell y John Harrison te nombran explícitamente a Angela Carter como alguien que estaba en otra, y para el caso Ese fondo muy personal, una nube muy personal, y donde los animales, y bueno, ese auto imaginario que tenía también con los juntos tradicionales, está muy presente. claro, de Noches en el Ciego, que es una mujer más grande que la vida y es una mujer alada que trabaja en el circo. Y todo el chiste de la novela, que es increíble, es una novela hermosísima, es si sus alas son reales o no. Realmente es una mujer alada o no. Y eso la haría más o menos que humana. Y todo el mundo la ve como la mujer alada que siempre se tapa o no se tapa. Solamente cuando está haciendo su performance como trapecista, se le ven las alas, pero desde lejos. No, es una novela hermosísima. Ay, me encanta que hayamos podido hablar de Angela Carter. Ay, sí. Sí, me encanta. tengo más preguntas, pero que no van a notar respuestas. Pues son preguntas que indican que tengo que dar, por ejemplo, Angela Carter. Sí, y además la gente me parece que tiene cosas que hacer en la vida, ¿no? No. Ah, bueno. En ese caso, sí, lean. Y hablar de libros. Oímos, se han recomendado, muchísimas han recomendado y mencionado un montón de cosas para que alimenten sus fantasías visuales y emocionales. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias a Yoki por estar acá, por seguirnos Flash. Gracias, Juan. De nada. Y hasta Magia Libros, gracias a Biblioteca Popular Ansible, nuestros hogarcitos. Sí. Y bueno, un placer. Hasta el próximo lío. Coaches. No, pues ahora.